Bienvenidos a todos a este nuevo ciclo del Club de Lectura. Según recuerdan todos ustedes, fue una actividad que la Unidad de Innovación y Actualización Docente inició el semestre pasado, con la idea de promover la lectura entre nosotros, pero más que todo de comentar, de platicar y de generar esos espacios en donde podamos compartir lo que más nos gusta, que es nuestra actividad académica, ¿verdad? A partir del semestre pasado, esta actividad fue, primero para motivarla, fue bastante libre, bastante abierta y recibimos pues con mucho entusiasmo muchas intenciones, pero finalmente al final del semestre prácticamente solo algunos compañeros presentaron su informe de lectura y hoy vamos a iniciar precisamente con ese ciclo de compartir esos informes de lectura, de comentarlos y de poder tener un momento en, 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 en esta franja horaria que está destinada precisamente a fortalecer nuestras capacidades. Y hoy en la mañana platicábamos de que a veces invitamos expertos y por supuesto que con mucho gusto acceden a compartir con nosotros, pero también es importante que entre nosotros, los compañeros docentes, compartamos esos momentos, esos espacios como lo hacíamos antes en la facultad, ¿verdad? Obviamente no va a sustituir este espacio virtual a distancia, esa capacidad de encuentro y de intercambio personal que podemos hacer, pero sí podemos que por lo menos sentir que el distanciamiento sea solo físico y no tanto social, seguir fortaleciendo esa red social académica que nos une como compañeros docentes y fortalecer a la vez nuestras capacidades. Entonces ahora el Club de Lectura, después de algunas reuniones que tuvimos con Jorge Tórtola, con el equipo de innovación, con Sofía, con AXL, incluso opiniones de Lourdes Pérez, de Irene Tello, etcétera, y otras opiniones en general, decidimos que era bueno también enfocar ya a algunos temas específicos para ir orientando los esfuerzos de esta actividad, que más de que un club de lectura específico, lo que pretende es precisamente que entre todos vayamos comentando las lecturas que hacemos. Pero ahora vamos a tener el enfoque específico a metodologías de diseño arquitectónico y gráfico, porque definitivamente ante la realidad que nos toca afrontar ante los nuevos retos que nos han impuesto esta situación que ha golpeado a todo el mundo en este año 2020, pues sí es importante ver cómo a partir del diseño, ya sea arquitectónico o gráfico, nosotros podemos ir aportando soluciones a estos nuevos retos. Y sobre todo también algunos temas específicos que van a ir surgiendo a partir de eso, como la sostenibilidad, la vivienda y la sociedad en sí misma, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que se hayan cerrado los otros temas anteriores. Podemos seguir compartiendo nuestras lecturas, que a veces no necesariamente tienen que ser específicas del tema de arquitectura, como vamos a ver con el tema que va a compartir con nosotros Luis Cohen, que va a tratar más que todo sobre una novela que obviamente está relacionada con espacios arquitectónicos y las vivencias que la gente experimenta a través de ellos, pero no es una lectura específica como la que vamos a ver el día de hoy con Luis Fernando o la que vamos a ver con Jorge Tórtola en relación a la arquitectura verde. Así que los invito a que sigamos compartiendo el material de lectura, a que podamos enriquecer ese banco de información que hemos ido formando y que entre todos pues vayamos generando este espacio en el cual podemos compartir experiencias y no solo conocimientos, sino también un buen momento en el cual podemos conversar, ¿verdad? Y aunque sea a la distancia, pues tomarnos un café y comentar algunas de nuestras experiencias.
Así que yo voy a dejar de compartir y le cedo la pantalla a Luis Fernando, a quien le doy la más cordial bienvenida y lo dejo pues en el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis Fernando. La mecánica es la siguiente. Luis Fernando va a tener una media hora para presentarnos su tema y luego pues el micrófono también va a quedar abierto para que todos podamos comentar, hacerles preguntas o agregar algunos comentarios que consideremos pertinentes. Bienvenidos a todos y de nuevo muchas gracias, Luis Fernando, por tu disposición a colaborar. Gracias, Saúl, y buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Ok, gracias. Como lo comentó Raúl, en el semestre pasado participamos en el club de lectura y yo lo que hice fue leer de nuevo el libro de Frank Lloyd Wright, que muy amablemente el ingeniero Efraín Recinos me lo prestó cuando trabajábamos en el Teatro Nacional y me dijo unas palabras, así las tengo grabadas, y me dijo, se lo presto y me lo devuelve cuando lo termine de usar. Yo calculo que eso fue posiblemente 1974 o 75, pero como lo sigo usando, pues lógicamente no se lo he devuelto. Y me ha servido, pero no solo me ha servido a mí, sino me ha servido para poder compartir con todos los compañeros de la facultad, no solo con los profesores, sino también con los estudiantes, varias vivencias. Y por esa razón es que decidí yo volver a leer este libro. Este libro es la vida de Frank Lloyd Wright. Aquí aparece el libro en sí cuando enviamos esta gráfica en el club de lectura del semestre pasado. El libro en sí, que es este, y aquí está el centro del libro donde están las imágenes tanto del arquitecto como de su esposa, que es la persona que escribió este libro, que es la biografía de Frank Lloyd Wright. Antes de pasar a charlar un poco de lo que trabajamos el semestre pasado, quiero hacer aquí algunas acotaciones de los antecedentes de por qué es que a mí me interesa tanto la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Entonces puse aquí algunas fechas importantes. Yo ingresé a la facultad en 1972 y de 1972 a 1977 trabajé en la construcción del Teatro Nacional. Ocupé varios cargos, desde operario de maquinaria pesada, por supuesto que nunca operé ninguna maquinaria pesada, pero era la forma como nos contrataban en el teatro porque habían plazas en lo que se llamaba por planilla. Entonces nos contrataban como operarios de maquinaria, pero nuestro trabajo era dibujantes de arquitectura, ingeniería de estructuras, y empecé en octubre de 1972 y terminé en 1977, ya casi saliendo de la facultad, y pasé a trabajar a otras instituciones y con otros profesionales. Aproximadamente, como les dije, en 1974, el ingeniero Recinos tuvo la gentileza de prestarme su libro con estas palabras: me lo devuelve cuando lo termine de servir, y todavía lo estoy usando. Posteriormente, yo calculo que fue en 1974, un amigo, compañero de promoción, algunos de ustedes lo recuerdan, Guillermo Armando Araujo Casiano, me prestó la novela del Manantial, que como ustedes saben está basada parte en la vida de Frank Lloyd Wright. Y entonces esto me siguió inspirando para poder seguir estudiando arquitectura. Luego, en 1998 aproximadamente, en una reunión del Colegio de Arquitectos de Guatemala, llegó don Jorge Montes y nos hizo el comentario que él, estudiando en Estados Unidos, donde se graduó de arquitecto en 1952, el arquitecto Wright llegó a dar una charla de la universidad, y nos platicó un poco de lo que había sucedido. Posteriormente, en el 2002, yo fui a Panamá
al 9º Congreso Nacional de Arquitectura, y una de las charlas fue de un arquitecto argentino. No lo conocía hasta en esa oportunidad, de nombre Natalio First. Y me interesó y me impactó mucho que cuando inició su charla, su primera diapositiva fue la tumba de Frank Lloyd Wright, y luego él nos compartió que él había trabajado un tiempo en el estudio de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos. No está por demás compartirles que esta charla del arquitecto argentino fue una de las mejores en ese congreso en Panamá. Luego, en el 2008, yo creo que fue en el 2008, se editó un libro en la facultad que elaboró la arquitecta Araceli Avendaño, y en el cual ella indica que los arquitectos fundadores de la facultad, estando en una reunión de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, creo, fue en México, el arquitecto Frank Lloyd Wright que asistió les preguntó que de dónde eran, y ellos le dijeron que de Guatemala. Entonces él les hizo el comentario de que tenían suficiente inspiración para hacer arquitectura, ya que ellos estaban en el lugar de la cultura maya. Luego, el año pasado, no recuerdo la fecha, creo que fue tal vez en octubre o noviembre, Raúl organizó una actividad así similar a esta, donde compartimos vivencias, y esta actividad fue sobre anécdotas que Luis Felipe Argueta y su servidor teníamos de cuando trabajamos con vecinos. En el caso mío, ya se los expliqué anteriormente, del 72 al 77, trabajando en el Teatro Nacional, y en el caso de Luis Felipe haciendo otras obras de obras públicas, valga la redundancia, trabajando siempre con el ingeniero Recinos, y esta es una pequeña imagen que creo que Luis Enrique Cohen tomó de esa fotografía de cuando les estaba compartiendo la tesis del ingeniero Recinos, que amablemente me obsequió él cuando trabajábamos en el teatro. Luego, hace algunos meses, creo que fue en junio, no estoy seguro, Raúl me envió este recorte del periódico, que originalmente salió en 1978 cuando se inauguró el teatro. Aquí leen lo que dice, y aquí aparecemos una serie de personas que trabajamos con el ingeniero Recinos durante todos los años que duró la construcción del teatro. Lo que está en rojo es donde aparece mi nombre, y vino Raúl y me preguntó si era yo el que aparecía ahí. Le dije yo que sí. A raíz de eso, pues compartimos con otros compañeros que trabajamos en el teatro. El producto de esto es que aparecieron estas dos fotografías. Tal vez me reconocen, tal vez no, porque en estas todavía tengo pelo. Estoy acá, y lógicamente acá, y el resto de compañeros somos varios estudiantes, tanto de arquitectura como de ingeniería, así como arquitectos e ingenieros que trabajábamos en la construcción del teatro. En ese entonces estábamos ocupando el edificio de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que está adjunta a esas instalaciones en la terraza que ustedes ven en el fondo cuando están construyendo toda la estructura metálica de lo que es el auditorio principal del teatro, o la platea que le llamábamos nosotros, y ya ven ustedes que está finalizado la parte del cubo escénico. Aquí están los nombres de los compañeros que aparecen acá, desafortunadamente varios fallecidos. Y luego el congreso pasado, el primer día, estuvo la charla del arquitecto Javier Muñoz de México. Para mí, una de las mejores charlas. Estábamos tan motivados en esa oportunidad que estábamos chateando con los compañeros de diseño, haciendo diferentes comentarios sobre la exposición del arquitecto Muñoz. Y al finalizar la exposición, vino el arquitecto Muñoz y presentó esta imagen que Luis Flores tuvo la amabilidad de fotografiarla y nos las envió al grupo de WhatsApp.
en el cual aparecen las afirmaciones de Frank Lloyd Wright, y aquí está la traducción. Espero que lo haya hecho yo bien. Mi inglés es pésimo, no lo pronuncio en inglés porque es pésimo también mi pronunciación, pero esto es lo que para mí me indica que los principios de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, a pesar de que ya tienen más de 100 años, todavía siguen vigentes. Y más adelante, en parte del documento dice, relacionado con la docencia en arquitectura, verán ustedes que estos principios continúan. Luego aquí les indico que originalmente mi trabajo del club de lectura iba a ser únicamente hacer comentarios del libro, de la biografía de Frank Lloyd Wright, pero hubo una actividad que organizó Raúl de un foro, un cineforo de maestros del espacio, el 30 de abril. Y en esa oportunidad de la arquitectura que se mostró de un colega argentino que era conocido de Le Corbusier, se hizo comentarios de una casa en Argentina que él diseñó, los problemas que dio. Entonces, les decía que me interesó tanto el tema de que nosotros en las obras de arquitectura estas que son así maravillosas, solo vemos la parte buena, llamémosla así, pero no sabemos qué problemas se dieron durante la construcción y se dieron posteriormente. Y por esa razón escogí estas casas para leer sobre ellas y hacer las anotaciones correspondientes. La Batlló de Gaudí, lógicamente una de las mejores expresiones de Frank Lloyd Wright, la Casa de la Cascada, la Curuchet de Le Corbusier en Argentina y la Vía Savoye de Le Corbusier en Francia. Esta Vía Savoye siempre me ha llamado la atención los comentarios que hace Raúl sobre las cartas que la señora Savoye le escribe a Le Corbusier, donde dice que él es un pésimo arquitecto, que la construcción no sirve y que el agua se cuela por todos lados. Y según nos comentaba Raúl, esas cartas están ahí en exhibición, y me llamó la atención de que nosotros solo hemos leído y escuchado las bondades de todas. Y luego, ¿por qué escogí la Casa Batlló de Gaudí? La escogí porque es la única obra que yo personalmente conozco. Las demás pues solo las conozco por imágenes, fotografías, lecturas, etc. Luego aquí voy explicando algunos pormenores de cómo fue que enfoqué la lectura y mi trabajo. Este documento se los voy a enviar posteriormente para que ustedes lo tengan, lo lean despacio, hagan los comentarios correspondientes. Y para cada una de las lecturas, lo que yo hice fue una especie de ficha, en la cual inicio con, lógicamente, el nombre de la casa, el arquitecto que la trabajó, la ubicación, el propietario, las fechas más importantes, y aquí voy haciendo algunas anotaciones de lo más importante que se dio tanto en el proceso de diseño como en el proceso de construcción. También hago algunos comentarios de lo que yo sentí cuando iba caminando hacia esta casa. Para los que conocen Barcelona o han leído sobre la ciudad, saben que está en uno de los paseos más importantes o avenidas más importantes, que es el Paseo de Gracia, que para los urbanistas saben que es parte del famoso ensanche de la ciudad de Barcelona y se encuentra con la famosa diagonal. A 500 metros de la Casa Batlló está la otra obra de Gaudí, que es La Pedrera o la Casa Milá, pero la manzana donde está la Casa Batlló es muy importante y le llaman la manzana de la discordia porque hay una gran cantidad de obras muy importantes de la arquitectura moderna. ¿Cuánto tiempo me queda, Raúl? Disculpa.
Estamos bien, Luis Fernando, no tengas pena. Seguí. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí les cuento lo que yo sentí cuando caminé por esos lugares y cuando ya entramos a la casa y todo lo que sentí estando en cada uno de los ambientes. Eso pues lógicamente lo van a leer ustedes. Bueno, ¿qué es lo que está aquí resaltado en amarillo? Luego, para finalizar sobre esta casa, yo no encontré ninguna inconformidad del propietario, de su familia y de los usuarios. Al contrario, todo quedó muy bien. Esta casa fue una remodelación que hizo el arquitecto Gaudí. El propietario le solicitó que la demoliera para hacer una nueva construcción y el arquitecto Gaudí dijo que no, que la casa estaba bien y que simplemente le iba a hacer una intervención para mejorarla. Y aquí describo en el documento lo más importante que él hizo, pero de todo esto tal vez lo mejor es la introducción de la iluminación, de la luz natural, del manejo de la luz en el interior. Y recuérdense que a Gaudí se le conoce como el maestro de la luz. Entonces todo eso es lo más importante que escribo acá. Y aquí finalizo con esta casa, con esta indicación de que tan contento quedó el propietario de la misma que lo recomendó con uno de sus amigos, con el señor Mila, para que Gaudí le diseñara y construyera su vivienda, y esa es la famosa Casa Mila, que se le conoce como La Pedrera, que queda en el mismo Paseo de Gracia, aproximadamente a 500 metros de la Casa Batlló. Aquí finalizó con la primera casa, entro a la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Aquí lógicamente está la indicación de su ubicación, sus propietarios, la historia del desarrollo de la misma, el hijo del señor Kaufman, que era el propietario de esta casa, ingresó a la fraternidad Taliesin a estudiar con Fray Lloyd Wright. Entonces, cuando su padre quería construir esta casa de fin de semana, lo convenció para que le diera el trabajo al arquitecto Frank Lloyd Wright. Luego hay varias anécdotas sobre el desarrollo de este proyecto, algunas de ellas contadas por nuestros profesores en la facultad. De ellas no he encontrado mucha información, por eso es que se le pone nada más como anécdotas, pero una de ellas es la velocidad con la que el arquitecto Frank Lloyd Wright elaboró los planos de esta casa. Cuentan que él llegó a conocer el terreno, hizo el recorrido con los propietarios y dijo, les voy a hacer el diseño. No sé cuántas semanas o meses pasaron, se comunica el señor Kaufman con el arquitecto y le dice que si ya tiene el diseño, y él le dice que sí. Entonces le dice el señor Kaufman que si puede ver los planos. Quiero que miren este cuento. Clic. Ahí. No, pues yo tengo que ver aquí como que se mire proporcional. ¿Aló? Samuel tiene abierto su micrófono. Bueno, ok, yo creí que me estaban hablando. Gracias, Luis Enrique. No, ya lo cerró el ingeniero Mérida, tenía su micrófono abierto, perdón. Bueno, ok. No lo he tenido abierto, perdón. No tenga pena. Esa es parte de la charla, como que si estuviéramos en la facultad, si nos interrumpimos todos y tomamos café. Lástima que no podemos tomar vino como antes. Pero en fin. Entonces, cuentan que vino el señor Kaufman y le dijo, arquitecto, ¿puedo ver los planos? Sí, le dijo, puede verlos, ¿puedo llegar? Puede venir. Había una distancia entre la ciudad donde estaba Kaufman y donde estaba el estudio de arquitectura de Frank Lloyd Wright. Entonces, que en el transcurso del tiempo en que el propietario se movió en automóvil de una ciudad a otra, el arquitecto en un tiempo récord elaboró los planos. La esposa Olgivana en el libro, en la biografía, cuentan que el plano en sí es una
Es una maravilla, está hecho a lápiz, en un papel muy similar al papel mantequilla, pero es como un poema, así lo describe ella. Un poema que cuando se ve los planos da pena respirar delante de ellos, porque da la impresión como que si los dibujos se fueran a desvanecer. Así es como ella lo escribe. No sigo más sobre estas anécdotas, algunas las encontrarán acá, y entonces llegan a ponerse de acuerdo con el diseño. El propietario tenía una idea de lo que quería él de esa residencia, pero Frank Lloyd Wright le hace otra propuesta. Todo eso está acá indicado. Y al final, pues vienen y se produce esta maravillosa obra. ¿Qué problemas se dieron durante esta construcción? Y eso es lo que uno tiene poca información. Para eso encontré un documento pero muy interesante que fue escrito por el ingeniero industrial Álvaro Pérez Garay y que él lo inicia con este párrafo. Hasta en dichos proyectos cuasi perfectos se producen fallos de los que se puede y debe aprender. Resulta que durante la construcción, el constructor le dice al propietario que a criterio de él, los cálculos de las estructuras son incorrectos y que él le recomienda que hagan un nuevo estudio estructural. Con el carácter que tenía el arquitecto Frank Lloyd Wright, llega a molestarse mucho, incluso estuvo a punto de abandonar la obra. Sin embargo, él cede, y por eso yo aquí lo puse afortunadamente. Él cede a que se hagan nuevos cálculos. El propietario contrata a otra firma de ingeniería, le hacen los nuevos cálculos y demuestran que los cálculos originales de Frank Lloyd Wright eran erróneos. Cambian y siguen la construcción. Luego hay otras indicaciones que también se le dicen a Frank Lloyd Wright de que cambie en la construcción, pero él se opone y se construye tal y como está, pero resulta que cuando quitan el encofrado del voladizo principal, este tiene una flecha de 4.45 centímetros, o sea, 44.5 milímetros. El propietario, preocupado por esto, todos los años pasa midiendo la flecha que se va formando en este voladizo, y en 1995 esta flecha llegó a 177.8 milímetros, o sea, casi 18 centímetros. Se le hizo una intervención, una reparación, la cual costó 75 veces más que el costo original de toda la casa. Y aquí, a continuación, hay unos comentarios de por qué de estos problemas que se presentaron. Hablan del tipo de acero, que no se tenía mucha experiencia con la construcción en concreto en ese entonces, y uno de los principales problemas es, o fue, que la construcción estaba muy distante de los caminos principales, entonces no se podía llegar con camiones concreteros hasta la obra. Eso significó que todo el concreto se preparó a mano en el lugar, y lógicamente ustedes saben los problemas que se dan con el concreto preparado a mano. Ok, eso está indicado acá. La casa también tuvo problemas de filtraciones, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo eso, hay una gran satisfacción del cliente hacia el arquitecto, y esa satisfacción está indicada en este párrafo. La construcción, el diseño de esta casa sentó una gran amistad entre Kaufman y Frank Lloyd Wright y su esposa. Y en una oportunidad que el matrimonio Lloyd Wright estaba en la casa de la cascada con el matrimonio Kaufman,
el señor Kaufman le dijo a Frank Lloyd Wright: he gastado mucho dinero en mi vida, pero nunca he conseguido algo tan valioso con él como esta casa. Y le dio las gracias. A pesar de los problemas, el señor Kaufman queda maravillado y dice que lo mejor que pudo haber tenido es esa casa diseñada por Frank Lloyd Wright. Finalizo aquí con esta y paso a la vía Savoye. Ya hice los comentarios iniciales. Y esta casa dio unos grandes problemas, como Raúl lo ha comentado en las charlas que nos ha dado. Le Corbusier se adelantó a su época y entonces utilizó el concreto que presentó problemas similares a los de Frank Lloyd Wright en la Casa de la Cascada, a tal punto que el hijo de la señora, de la propietaria, enferma de neumonía, pasa en recuperación varias semanas en el hospital. Total, es que la casa nunca fue habitada como debería de haber sido habitada. Y entonces, aquí para finalizar esta vivienda, hago el comentario de que una de las viviendas más importantes de la arquitectura moderna del siglo XX, que era una obra de arte creada para ser habitada, no pudo ser habitada por los problemas que les acabo de indicar. Luego paso a la casa Kuruchet en Argentina, que es una vivienda y consultorio del doctor Kuruchet. Luis Enrique la conoce personalmente y ampliación al respecto la puede dar él. Parte de la información que hay acá, él nos la dio en ese cineforo que tuvimos y en otras pláticas anteriores que él nos ha hecho en la facultad. Entonces, viene el doctor y contrata a Le Corbusier para que le haga el diseño de su consultorio y vivienda. Y viene Le Corbusier, hace un buen proyecto. Sin embargo, no toma en cuenta los requerimientos del propietario. Y eso está indicado acá, en esto, donde dice que él recibió el proyecto como una cosa venida con los criterios del arquitecto, manifestando que las ideas de los arquitectos a veces tiranizan la vida del que hace una casa y lo obligan a vivir con conceptos a veces teóricos que nada tienen que ver con la psicología del habitante. Luis Enrique nos platicaba en esa oportunidad del cineforo que uno de los problemas es que las habitaciones eran muy pequeñas. Las familias tradicionales del siglo pasado, del mediados del siglo, tenían pues lógicamente muebles muy grandes y lógicamente este mobiliario no pudo ser trasladado a la casa. Además, la casa tenía demasiada iluminación y esto lo que representó era una gran inseguridad. También la casa es de 4 niveles y no tiene ni un solo ascensor. Esto lógicamente obligaba a las personas a movilizarse verticalmente en los 4 niveles sin ascensor. Y por acá les hice, lo van a leer ustedes, una indicación de los comentarios de los arquitectos de Estudio Hidalgo en la charla del Congreso de Arquitectura de la semana pasada, en la cual ellos indican que los edificios de vivienda que diseñan, a pesar de que no se los exige en el Estado de México, vienen ellos y siempre ponen elevador y lo ponen por comodidad de los usuarios. Esta casa llega a tal punto que es habitada poco tiempo por los propietarios. Los propietarios la abandonan, dejan a un guardián y le llegan a tener tal, ya no sé si fobia o animadversión a la casa, que cuando ellos llegaban a la ciudad preferían pagar un hotel que ir a habitar esta casa. Entonces la casa pues actualmente es un lugar pues, para recorrer. Otro problema,
como había sido diseñada por Le Corbusier, entonces todas las personas, estudiantes de arquitectura, arquitectos, turistas, etcétera, llegaban a visitarla y se metían a la casa y al consultorio. Se desesperó tanto la familia del doctor Puchet, así como lo dice su hija Alcira en este comentario, que decidieron cerrar la casa para que a nadie entrara, porque ellos ya no tenían privacidad. Bueno, este es el primer documento que elaboré. Aquí están las fuentes de información correspondiente en lugar de un libro. Consulté internet y otros libros y revistas que aparecen acá, y este era relacionado al anterior, perdón, con los temas profesionales. ¿Cómo vamos con el tiempo, Raúl? Vamos bien, no te preocupes. Tenemos todavía unos minutos y para después promover ceder el espacio por si hay alguien tiene alguna duda o algo. Si crees que ya estamos por ahí, pues con el tema, pues también podemos dejar abierto el micrófono. A terminar con la segunda parte. Lo va a hacer lo más rápido posible. Cuando trabajamos con Raúl, el club de lectura del semestre pasado, hicimos en realidad 2 de lectura. Uno eran temas profesionales y presentamos un informe que es el anterior, y el otro eran temas pedagógicos. Entonces yo le pregunté a Raúl que si podía trabajar el mismo libro con 2 enfoques, y me dijo que sí. Entonces, trabajando con el mismo libro, vine y elaboré este pequeño documento de temas pedagógicos, siempre hablando de lo que es la arquitectura de Frank Lloyd Wright, y lo que hice fue que lo relacioné con la obra de Efraín Recinos en el Teatro Nacional, y entonces elaboré un cuadro y volví a leer el libro, pero ya lo leí con otra visión, con la visión del proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura. Ya cuando ustedes tengan el documento lo van a ver despacio. Pero en el cuadro fui poniendo cada una de las páginas, el capítulo que decía en el libro relacionado con temas pedagógicos y comentarios personales de su servidor en relación a lo que dice el libro. Entonces, relacionado con temas pedagógicos y Frank Lloyd Wright, hay algo muy importante que llama la atención, y es que la mamá de Frank Lloyd Wright quería que él fuera arquitecto, y entonces desde pequeño lo empieza a orientar hacia el manejo del espacio, y en aquel entonces le compra un juego más o menos como tipo Lego de trozos de madera para que él desde pequeño vaya trabajando con volúmenes y vaya creando algo en el espacio. El comentario que yo hago es que pues lógicamente esta estimulación temprana es fundamental, pero hace poco vi un documental de español donde hay algunas instituciones educativas en España que desde preprimaria empiezan a trabajar con los niños en temas relacionados con la arquitectura, siguiendo los principios que la madre hizo con Frank Lloyd Wright. Luego ella le inculcó un gran amor a la naturaleza, y por eso es la arquitectura de Frank Lloyd Wright, la arquitectura orgánica. Y hay algo muy importante, y es que él su obra la basaba en todos los elementos de la naturaleza. Y él, por ejemplo, decía a sus estudiantes: si ustedes ven la obra de la naturaleza, ven un árbol. Cuando hay un fuerte viento, el árbol se mueve, se mece de un lado a otro, pero al finalizar el viento, el árbol permanece. Entonces, ¿por qué? Si la naturaleza hizo algo así, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y esto él más adelante lo implementa cuando hace el diseño de las estructuras del Hotel Imperial en Tokio. Luego aquí sigue
con las indicaciones de que ellos se trasladan a vivir a la ciudad de Boston, pero la madre quería que él siguiendo contacto con la naturaleza, y entonces lo envía a la granja de su tío James, y entonces Frank Lloyd Wright sigue teniendo contacto con la naturaleza. Otra cosa importante, Frank Lloyd Wright no estudió arquitectura en una universidad. Él aprendió todo trabajando en diferentes estudios de arquitectura. Luego, aquí, en la página 43, en el capítulo que se titula Una noble estancia del libro, el arquitecto indica de que para el proyecto del templo unitario, él hizo muchas propuestas antes de llegar a su propuesta final. Y al finalizar, él escribe que fueron necesarios 34 estudios para llegar a lo que ahora se ve. Y Efraín Recinos, de su puño y letra, anota en el libro, y es poco. Y yo hago este comentario, que nuestros estudiantes en la facultad desean, intentan que su diseño salga a la primera. Y cuando uno les hace observaciones en las asesorías, ellos tienen miedo o se ponen de mal humor o son inconformes con volver a iniciar de nuevo. Y yo recuerdo cuando estudié en el siglo pasado, de mis compañeros, acá está Ronnie, por ejemplo, también a él le decía en el comentario que si uno hace una propuesta y esta no está a satisfacción, lo que hay que hacer es agarrar el papel, hacerlo un rollito y tirarlo al bote de la basura e iniciar de cero. Y esto sí es muy importante que los estudiantes lo hagan. Luego aquí está lo de la victoria sobre el terremoto del edificio del Hotel Imperial, que el arquitecto lo que diseña es un sistema estructural que no vaya a oponerse al sismo, porque este hotel fue construido en la bahía de Tokio. Ustedes saben todo lo que sucede en Japón con los sismos. Estamos casi igual. En Guatemala ya está todavía un poco peor por el problema de los tsunamis. Y entonces él lo que plantea es una estructura que se vaya a mover con el sismo, que no se oponga al sismo, sino que se mueva con el sismo, y cuando los sismos lleguen a disminuir y luego a cesar, pues el edificio quede como era originalmente. Y entonces el principio de él es un mesero que va con una charola llevando platos, vasos, copas, etcétera, y entonces la va moviendo. Y cuando ya llegan al final, sirve y se queda eso sin movimiento. Ese principio que Frank Lloyd Wright lo hace en este Hotel Imperial en Tokio, hace que sea el único edificio que en un sismo intenso que se dio en Tokio en 1936, si no me equivoco, 33, no tuviera mayores problemas y permaneciera en pie. Luego viene y el arquitecto plantea o escribana a abrir una escuela de arquitectura, pero con un enfoque diferente, con un enfoque donde los estudiantes no solo, valga la redundancia, estudien teoría, sino que hagan todas las prácticas correspondientes. Entonces, los estudiantes estaban 24 horas del día inmersos en todo lo que era la práctica de la arquitectura. Y aquí están lo que ellos hacían, desde hacer limpieza, cocinar, fregar pisos, enyesar paredes, porque cuando ellos inician la fraternidad Taliesin no habían terminado los edificios. Entonces los primeros estudiantes que llegan a terminar los edificios. Ellos hacían todas las actividades y Frank Lloyd Wright decía que un arquitecto, además de hablar y escribir correctamente, debe de escribir sus ideas con claridad y concisión. Y entonces él viene y dice que para esto tiene que tener conocimientos de teatro y literatura.
Lo hemos platicado en la facultad en varias oportunidades. Cuando yo estudié arquitectura en 1972 habían asignaturas como escultura que eran dirigidas por Efraín Recinos. Antes había estado Galiotti Torres, Dagoberto Vázquez, Roberto González Goiri. Yo recibí acuarela con Elmar Rojas, por ejemplo. Y entonces teníamos mucha relación con el arte. Hubo un tiempo en que hubo un taller de teatro que era impartido por una pareja de actores chilenos contratados por la ERA. Esto fue tal vez como en 1974, 1975. Pero de todo eso nos hemos apartado y actualmente en la facultad estamos más interesados en otras líneas y no en la relación con el arte. También Roberto Cabrera fue uno de nuestros profesores en ese entonces. Aquí Frank Lloyd dice que los estudiantes que llegan a la fraternidad con ellos llegan porque tienen una insatisfacción con los métodos ortodoxos de la enseñanza de la arquitectura. Y luego viene Efraín Recinos y subraya esta afirmación del arquitecto, que el estudiante es un hombre mucho más capaz que aquellos que lo habían instruido. Bueno, el arquitecto Frank Lloyd era, no sé cuál es el superlativo de sarcástico, pero de lo más sarcástico que hay, a tal punto que la esposa, cuando le escribía sus cartas, trataba de minimizar las mismas para evitar que él tuviera problemas con las personas a las que les escribía. Y luego me llamó la atención que Frank Lloyd consideraba a Le Corbusier como un pintor, no como un arquitecto. Y decía que él debería seguir siendo un pintor y no estar trabajando en esto. Decía que la caja de cristal levantada sobre pilares era un fácil recurso arquitectónico, sin calor ni individualidades, que significaba la destrucción del arte. Luego, aquí hay algo que ya les había comentado. El arquitecto Frank Lloyd se encuentra con los fundadores de la facultad en un congreso de la UIA, creo que fue en México, no encontré el libro que hizo Araceli Avendaño al respecto de la Universidad de la Facultad. Y entonces él les pregunta que de dónde son y les dice que ellos tienen que producir una buena arquitectura porque están donde estuvo la cultura maya. Él era admirador de la cultura maya, así como admirador de los incas, de la cultura japonesa y de otras culturas orientales. Luego, el arquitecto Frank Lloyd transmitía a los estudiantes sus experiencias personales en el diseño. Y aquí hay algo muy importante, y es que él trabajaba individualmente con los estudiantes porque no todos los estudiantes aprenden a la misma velocidad. Entonces él tenía un trato personal con cada uno de ellos, encontrándoles lo mejor que tenía cada uno de los estudiantes. Y eso es algo que nosotros como profesores a veces no lo hacemos, sino que tratamos a todos por igual y no nos ponemos en algún momento a recapacitar las bondades y las ventajas que tiene cada uno de ellos. Claro, ¿qué les dijera yo en estructuras o en matemáticas con Samuel Mérida, que tiene 50, 60 estudiantes? Eso es casi imposible de hacer. Pero nosotros en diseño arquitectónico, que manejamos menos número de estudiantes, pues creo que fácilmente lo podríamos hacer. Y luego, para finalizar, elaboré este cuadro con fechas importantes de la vida de Frank Lloyd, de su esposa y de Efraín Recinos. Esto lo van a ver ustedes despacio después, no pierdo tiempo en indicárselos.
Y luego, para finalizar, y es que leyendo me encontré con que la escuela esta de arquitectura de Fundación Taliesin cerró en junio de este año por problemas internos. Es algo desafortunado. Y finalizo aquí con las fuentes de información y la fecha con la cual pues finalicé la integración de estos dos documentos. ¿Ok? Entonces, agradezco por su atención y disculpen que haya fallado la señal de internet. Y ahí estamos, Raúl. Muchas gracias, Luis Fernando. Definitivamente que un gran esfuerzo, primero que todo, enfocado a hacer esa comparación, que yo quisiera resaltar la importancia de esta actividad y cómo una cosa nos lleva a otra y contribuye para enriquecernos, porque de un libro, pues vos nos fuiste llevando al análisis de distintas casas y residencias y cómo lo haces desde un enfoque crítico, ¿verdad? Porque como muy bien presentabas, pues generalmente las obras de arquitectura las hemos analizado desde un punto de vista nada más de lo positivo y no hemos dedicado el tiempo a un análisis realmente objetivo que sepa y que evidencie cosas buenas y cosas malas. Definitivamente todo es perfectible, pero como a veces hemos aproximado, como diría Nietzsche, el estudio de la arquitectura desde una visión monumental, ¿verdad? Y hemos hecho monumentos de estas grandes representantes de nuestras disciplinas, ¿verdad? De Wright, de Le Corbusier, de todos, sin habernos tomado el tiempo de hacer un análisis crítico de ello. Y luego, definitivamente, totalmente oportuno, cómo estás haciendo esa relación entre la lectura y la capacidad didáctica, pedagógica que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Porque también, como hemos dicho siempre, no es necesario solo saber, sino que también hay que saber compartir, ¿verdad? Y esto da evidencia a algunos otros hechos, también como la importancia de manejar grupos adecuados en la docencia del diseño arquitectónico y en la docencia de los otros conocimientos que después convergen en el diseño arquitectónico para esta profesión. Así que yo te agradezco y creo que hay material aquí para seguir adelante, ¿verdad? Definitivamente que esto queda abierto y dejaría el micrófono abierto también para si alguno de los participantes quisiera hacer algún comentario o tiene alguna duda, ¿verdad? Así que, por favor, con toda confianza, todos somos compañeros, nos conocemos, no hay, la idea aquí es comentar y tener un momento de conversación en torno a la lectura que Luis Fernando ya compartió con nosotros. Bien, buenas tardes, Raúl. Sí, Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Raúl. Para felicitar a Fernando, un trabajo muy interesante, ¿verdad? Que por supuesto le dio tiempo, pero se mira la pasión con que lo realizó Fernando. Y aparte, pues las vivencias que tuvo con el maestro Efraín Recinos, ¿verdad? Creo que también, pues tiene ahí a la redundancia de la experiencia, ¿verdad? Pero sí se mira la pasión con que lo hizo y creo que es un documento que pues debe ser muy apreciado, ¿verdad? Para poder compartirlo tanto con profesores como con estudiantes. Solamente. Gracias, Gustavo, muy fino. Ahí se los vamos a enviar. Y lo que sucede es que cuando uno le gusta algo y lo hace con pasión, pues todo va sobre ruedas. Esa es la gran ventaja. Y hoy en la mañana que desperté como a cierta edad, dormimos menos. Es lo que se llama el insomnio senil. Me estaba recordando que la mayoría de nosotros tuvimos la ventaja cuando estudiamos que trabajamos en arquitectura y construcción, ventaja que no tienen los estudiantes hoy en día. Trabajan en cualquier actividad que no es arquitectura y construcción. Ese es un gran problema. Claro, tal vez no es anecdotorio, pero
tuve la oportunidad, tal vez Fernando no se acordará, cuando él trabajaba en el Bambi, la primera construcción, el primer diseño de mi casa que hice en realidad fue la casa de mis papás en el año 86. Y cabalmente Fernando era el arquitecto que me atendía porque se sacó un préstamo en el Bambi y él me revisaba las estimaciones, ¿verdad? Entonces recuerdo muy bien una frase que tenían ahí que decía, si no está su arquitecto, consulte a su ingeniero, decía, ¿verdad? Era una frase que tenía en una vidriera, ¿verdad? Y pues posteriormente pues tuve la oportunidad de un tiempo de ser auxiliar también de Fernando, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Pues hemos tenido, creo que todas las épocas han sido, o van a ser, o son buenas de buenos maestros, ¿verdad? Y lo importante es la actitud con la que participemos, ¿verdad? O con la que querramos aprender. Gracias, Fernando. Gracias, Gustavo. Sí, definitivamente que lo importante es la actitud, ¿verdad? Como dice Gustavo, y obviamente una actitud para querer aprender y una actitud también para querer compartir, como lo ha hecho esta tarde Luis Fernando, ¿verdad? No sé si hay alguien más, algún otro comentario. Tenemos tiempo todavía, un par de minutos, si no, de todas maneras pueden ir llenando su lista de asistencia que ya Sofía nos hizo el favor de poner en el chat para que puedan firmar en esta nueva modalidad la lista de asistencia, por favor. Yo solamente quisiera felicitar al arquitecto Salazar por su meticuloso trabajo, una muy buena explicación y realmente nos demuestra cómo tenemos que ser dedicados en cada cosa que hacemos y hacerla bien, ante todo. Entonces, muchas gracias nuevamente por sus conocimientos. Gracias, Jorge. Gusto de saludarlo. Muchas gracias, Jorge, por sus comentarios. Sí, definitivamente que es evidente que hay tiempo invertido acá en este trabajo, ¿verdad? No solo en la lectura, en el análisis, sino que también en preparar el material para compartirlo con nosotros esta tarde. Entonces, definitivamente que ese es un mérito que debe ser reconocido. Muchas gracias, Luis Fernando, ¿verdad? De nada, Raúl, gracias a ti. Algo importante también que es importante, que vale la pena resaltar, es esa capacidad analítica comparativa que también es que tiene mucho que ver en los procesos de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hacen el estudio de casos análogos, en este caso prácticamente que eso fue lo que nos presentó y compartió con nosotros Luis Fernando, ¿verdad? Un análisis comparativo de viviendas, de 3 viviendas diferentes, ¿verdad? Y que a veces también perdemos esa aproximación crítica, ¿verdad? Y me parece que aquí está bien sistematizado y puede ser una herramienta también útil para poderla aplicar en los diseños arquitectónicos cuando estamos haciendo ese estudio de casos análogos. Bueno, Luis Fernando, no sé si quieres agregar algo más, porque veo que están algo tímidos los compañeros. Están cansados del congreso de la semana pasada. No, Raúl, solo agradecerte a ti la iniciativa del semestre pasado, porque el club de lectura, los dos que tuvimos, fueron muy interesantes y muy productivos, pero también el cineforo que abrió las puertas para una discusión que se alargó en esa oportunidad y que al final Luis Enrique nos hacía los comentarios de cuando él estuvo en Argentina y conoció la famosa Casa Kuruchev. Estas actividades son fundamentales. Este tiempo que queda entre las 4:30 y las 6 de la tarde, que normalmente lo aprovechamos en la facultad para tomarnos un café y compartir experiencias de todo tipo, ahora es muy interesante
que lo hagamos compartiendo estas experiencias como está acá. Y esperamos ahora participar en el nuevo club de lectura ya con otro enfoque, lo cual me parece muy interesante. Y agradecerte, Raúl, todas las iniciativas que has tenido. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias sobre todo a Luis Fernando por el material que compartió con nosotros y por el entusiasmo de seguir colaborando. En estos días les estará llegando la calendarización de los próximos materiales que vamos a compartir con los autores que nos han hecho llegar su revisión de algunas publicaciones. Como les comentaba, está Jorge Tórtola, Luis Cohen y Lourdes Pérez, que están pendientes de compartir sus experiencias con nosotros. Sofi pone ahí en el chat que no se les olvide, por favor, firmar su asistencia. También queremos recordarles, como lo hemos estado haciendo siempre, que esta y todas las sesiones están en nuestro canal de YouTube y los invitamos a que, por favor, si tienen alguna duda, si quieren conocer más sobre esta sesión del día de hoy y otras sesiones, que puedan seguir el canal y que puedan también revisar el material que está ahí para todos preparado. Así que les agradecemos a todos su asistencia esta tarde. Los invitamos a que se conecten de nuevo el próximo miércoles y a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a Sofía y a XL también por preparar siempre toda la plataforma tecnológica que nos permite mantener este contacto. Y los esperamos ver pronto en la facultad. Muchas gracias a todos y feliz tarde, que tengan una buena tarde y buena asesoría a los que nos toca dar asesoría de diseño todavía.